el Foro de Energía y Materias Primas que celebró en 2019 la primera de las 3 sesiones de esta trilogía sobre la transición energética, está adquiriendo gran actualidad e interés. Repasando los trabajos del foro, podemos decir hoy orgullosos que fuimos pioneros en debatir sobre cómo hacer posible la lucha contra los efectos del cambio climático, evitando que esto supusiera un incremento de los costes que afectara a nuestra competitividad. Hoy es un tema central de la actualidad y de nuestra economía. A vísperas de la COP26 en Glasgow, estamos debatiendo 3 temas principales. Primero, sobre los objetivos nacionales en el compromiso de la reducción de los gases con efecto invernadero, donde solo 4 de los 20 países más contaminantes han adquirido un compromiso firme y claro. Por otro lado, debatiremos sobre los mecanismos de cotización y de fijación del precio de los derechos del CO2 y, por último, otro elemento muy importante es sobre la financiación de este coste energético, que si bien el presupuesto de los últimos 3 años de la OCDE no se ha gastado en su totalidad, sí que es verdad que estamos asistiendo a una asignación específica del capital por parte de los gobiernos hacia esa transición energética. Todo ello nos lleva a cuestionarnos cómo vamos a financiar esta transición, si lo vamos a hacer con qué tipo de incentivos, si lo vamos a hacer vía impuestos, si lo vamos a hacer vía déficits que hoy empiezan a convertirse en permanentes o en estructurales con lo que ello supone en la deuda de los países. Por tanto, estamos ante un debate de enorme envergadura. Los retos están aquí, pero hoy más. Este incremento de los costes energéticos, unido al incremento del precio de las materias primas, se está trasladando a la inflación y también a los costes de transporte, afectando a la rentabilidad de nuestras empresas, especialmente en aquellos sectores que tienen más complicado pasar los precios al consumidor. Por lo tanto, este debate, además de envergadura, es de ámbito nacional e internacional. El Foro de Energía y Materias Primas tiene como objetivo continuar dándonos luz sobre estas materias. ¿Cómo están afrontando las empresas esta situación? ¿Qué soluciones existen en el sistema? Sabiendo que nos enfrentamos a nuevos desarrollos que en principio parecen simples, como puede ser el vehículo eléctrico, pero que nos plantean nuevos retos, puesto que simplemente el hecho de instalar los puntos de recarga en un país donde el 50% del parque automovilístico duerme en la calle es una dificultad. Por lo tanto, en EGECON queremos abordar todos estos temas. Quiero agradecer a nuestros socios directivos y directivas que conocemos la realidad, que la analizamos con rigor y que tenemos opinión. Los foros EGECON, como el Foro de Energía y Materias Primas, son un punto de encuentro, de reflexión, pero de forma muy práctica, donde se plantean problemas reales y prácticas que como directivos afrontamos y abordamos todos los días. Les animo a conocer más EGECON, a conocer la actividad de los foros y a consultar las conclusiones y trabajos que están en nuestra página web, pero sobre todo a los socios a los que les invito a que se impliquen de forma activa, porque sus vivencias y las soluciones son de gran utilidad para toda la comunidad EGECON y para la sociedad. Y sin más, damos comienzo a la sesión. Paso la palabra a Beatriz, líder del Foro de Energía y Materias Primas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Silvia, por tus palabras de bienvenida. La verdad es que agradecerte públicamente la gran labor que haces por la coordinación de todos los foros, porque yo creo y opino igual que tú que los foros son la vida de EGECON, son la calle, son donde todos los miembros de EGECON pueden participar e influir en la sociedad. O sea que muchísimas gracias por coordinarnos a todos. Antes de dar la palabra a Alicia Carrasco, a la que quiero también agradecer públicamente su colaboración en la organización de este evento, y a Josep María Saras por su cercanía y su generosidad, las colíderes de este foro, a mí ya me conocéis, Beatriz Fomuntamor que tiene por mi apellido rimbombante, y también a María Domínguez, CEO de Equimodal, y a Paula García, que es directora de ventas de Siemens Gamesa. Aprovecho y las hago marketing. Pues las colíderes del foro consideramos que queremos reflexionar en voz alta del motivo por el cual hemos organizado este evento titulado Los retos de la transición. Las transiciones son siempre complejas y costosas, todas ellas. Y esta transición ecológica pues no iba a ser menos, pues es costosa, como todos estamos viendo en los altos precios de la electricidad y en muchos otros
ideas y noticias que nos llegan, ¿no? Esta transición es costosa, pero no significa que no vayamos por el buen camino. De hecho, todos los problemas que nos vamos encontrando en este proceso lo que nos llevan es a querer seguir trabajando con aún mayor determinación. O sea, todos estos incertidumbres que tenemos lo que nos hace es tener claras cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros objetivos. Y los objetivos del Foro de Energía precisamente son influir, agilizar y promover debates de este tipo para alcanzar los retos de la transición. No miento si digo que todos los miembros del Foro de Energía, que nos reunimos cada segundo martes de cada mes, todos los miembros consideramos y opinamos que para conseguir acelerar la transformación es necesario transformar el liderazgo, transformar la cultura de nuestras organizaciones, transformar la forma en que trabajamos en equipo, co-crear, coordinar esfuerzos, trabajar de forma transversal, aprovechar todo el ecosistema de startups y consideramos que esa es la manera de trabajar y por ello, desde el Foro de Energía al principios del verano, ya organizamos el primer diálogo entre foros, que fue un éxito entre los foros de energía y de sostenibilidad y queremos seguir trabajando en diálogos transversales. Aprovecho que estáis aquí casi todos los miembros de GECON de diversos foros, pues para tiraros esta lanza de que nos gustaría hacer más eventos entre varios foros, porque solo juntándonos y trabajando de manera transversal conseguiremos lograr realmente influir en cambios en nuestra sociedad. Y somos todos conscientes de que en el sector energético pues tenemos grandes desafíos. Alicia y Pep seguramente profundizarán mucho más en estos temas. Yo querría, en estos 10 minutos que tengo, resumirlos en cuatro grandes desafíos que tiene el sector energético. El primero, seguir invirtiendo en energías, en producción de energías limpias y renovables, pero no solamente eólica y fotovoltaica, como ha sucedido en esta subasta del martes donde el gran campeón ha sido Capital Energy y Naturgy, y bueno, mis compañeros también se han llevado un pellizco de fotovoltaica, sino también energías offshore. También tenemos que potenciar las energías eólica flotante, solar flotante, undimotriz, aprovechar todo el recurso eólico que tenemos en nuestras islas, en Gran Canaria, y también todo el conocimiento de la industria naval que tiene España. Además de la inversión, que ese sería nuestro primer desafío, inversión en mayor producción renovable, está el segundo desafío desde mi punto de vista, que es acelerar la optimización inteligente de nuestras redes, smart grids, y de nuestros activos de generación. El tercer desafío sería innovar. Innovar claramente es un desafío indefinido, ¿no? Infinito. Innovar en todos los temas relacionados con la economía circular, con el autoconsumo, con la movilidad sostenible, con el hidrógeno verde. Todo esto hay que innovar muchísimo porque tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías para conseguir energía verde lo antes posible, ¿no? Y por último, y el último desafío, y yo considero que es el más importante, y aprovechando que hoy, 21 de octubre, es el Día Mundial del Ahorro de Energía, casualmente, hay discrepancias entre si es hoy 21 o es mañana 22, pero estamos en ello. Aprovechando eso, yo creo que el mayor desafío es precisamente nuestro, el de los consumidores, el adaptarnos a estas nuevas dinámicas de demanda, a esta volatilidad de precios, a la gestión de la demanda. Así es que tenemos que mirar muy bien y reflexionar sobre cuál es nuestro consumo, sobre cuáles son nuestros hábitos, ¿no? Y qué podemos hacer nosotros mismos para reducir esta demanda y reducir así los precios. Dentro de todas estas incertidumbres que tenemos todos, personales, yo misma, un montón de incertidumbres personales y también profesionales, podemos decir que sí que podemos ver también dos certezas, que la innovación y la digitalización nos van a ayudar a impulsar la economía y a la vez reducir las emisiones, y también que es un momento que tenemos que aprovechar para pausar, reflexionar, respirar hondo e impulsar una gobernanza corporativa que ayude a seguir consiguiendo una transición económica y ecológica justa y que sirva de marco para unas buenas prácticas en competitividad, en diversidad, en igualdad y en sostenibilidad. Y por ello os dejo ahora para que escuchéis con atención a Alicia Carrasco, CEO de Olivo Energy, y a Pep, que le escuchéis con atención para que entre todos juntos logremos alcanzar y nos inspiremos para alcanzar los retos de la transición. Así que os dejo con ellos. Muchas gracias. Y luego en las preguntas. Gracias a todos.
Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a mis predecedoras de hoy en la oportunidad que hemos tenido hoy de poder invitar a Josep María Sala y también sobre todo a Beatriz por haber desde el principio y desde marzo que me dijo acude a una reunión realmente apoyar la propuesta, con lo cual muchas gracias a todas. Entonces yo voy a rápidamente hablar de lo que yo pienso que al final estamos viendo estos días, que explicar o incluso intentar encontrar soluciones en relación a la subida de los precios eléctricos no es para nada fácil y además de alguna manera entender la interrelación del conjunto de las causas es tremendamente complicado. Entonces, teniendo esto en cuenta, esto al final es un espejo del reto que supone la transición energética, donde además de todas las razones geopolíticas e históricas que tenemos hasta el día de hoy y del sistema productivo que tenemos actualmente en España y en Europa, se añade la complejidad que hay que añadir innovación, inversión, digitalización, incorporar todos los desarrollos tecnológicos que nos permiten nuevas formas de consumo, nuevas formas de producción. También tenemos que incorporar los nuevos recursos energéticos, la escasez de los mismos y de las materias primas, la inclusión de los nuevos vectores energéticos. Luego también tenemos que tener en cuenta que otro gran reto es tener que incluir a nuevos participantes en el sector eléctrico y en el sector energético. Tenemos que cumplir con los objetivos del PNIE, tenemos que transponer las directivas de Europa y todo esto lo tenemos que hacer para poder definir la sociedad descarbonizada que queremos para el 2030. Con lo cual tenemos un reto bastante importante, pero también la oportunidad que tenemos es que podemos hablarlo y debatirlo. Pero de todos modos, el reto lo que está claro es que es económico, social y para mí es político y regulatorio. Entonces, con esto paso también ya directamente a presentar a Josep María Salas. Es consejero de la Sala de Competencia para la CNMC, pero algo que creo que es muy interesante de él es saber que tiene un doctorado en tecnología y en humanismo, con lo cual yo creo que es algo que sorprende muchísimo. Entonces, yo en la experiencia que tengo profesional con Josep, pues siempre he encontrado en él a una persona que aparte de las grandes responsabilidades que es capaz de gestionar, pues es muy emprendedora, es muy pionero, es tremendamente proactivo. Posiblemente la primera planta solar de España, si no la primera, la segunda, la ha instalado él. Es una persona tremendamente analítica, que en su análisis siempre tiene en cuenta la innovación y la sociedad, y lo hace desde un punto de vista muy social. Con lo cual yo creo que desde el punto de vista de tener a una persona que está trabajando desde competencia en la sala de competencia con gran conocimiento social, digital y del sector eléctrico en profundidad, creo que simplemente lo que podemos hacer es sentirnos afortunados. Entonces, con esto, Josep, te doy paso a que presentes las ideas que nos quieras poner hoy sobre la mesa y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Un saludo. Muchas gracias, Alicia, Beatriz, Paula, Silvia, a todas y todos los que, pues mira, dedicamos este rato de un jueves a discutir de estas cosas que, como habéis dicho, son trascendentes, ¿no? Y ya no solo por los aspectos a corto, sino también pues, a las generaciones futuras. Quería comentaros también que están en la sala dos otros consejeros de la sala de competencia, que han entrado con mi nombre y veréis que está repetido. Uno es Carlos Aguilar, el otro es María Pilar Canedo. Y con ellos, pues bueno, aparte de discutir de las cosas del día a día, pues también siempre, pues bueno, vamos preocupándonos, como no puede ser de otra manera, también como ciudadanos, obviamente, de esta situación en la que vivimos. Y nada, gracias Alicia, la verdad es que te agradezco la presentación que sería mutua hacia ti, por los años que también pues, hemos conocido. Y sin más, os voy a pasar a compartir. He preparado una presentación tampoco, bueno, son temas que son muy extensos y intento
básicamente centrar los temas que son para mí elementos de debate, ¿no? La sesión la hemos, bueno, la veis, o la hemos conjuntamente pues, propuesto como retos de la transición. Por tanto, una primera reflexión, y que antes lo decíamos en las previas, era que en tanto a retos hemos de salir de la idea de ideas o las soluciones únicas, ¿no? Sino que seguramente estamos en un momento de alta complejidad, muy lejos de situaciones estacionarias, de equilibrio, y por tanto la evolución de las cuestiones que nos ocupan, pues hay que seguramente no mirarlas a muy largo plazo, sino a plazos muy cortos y con una constante iteración a nivel de datos, ¿no? Del sector. A ver si esto puede avanzar. Bien, yo quería empezar por un tema que a mí es el que me ha motivado desde hace muchos años. Antes de Alicia os comentaba, empecé a trabajar en el año 2001 en una empresa que en sus estatutos ponía reducir las emisiones de CO2. En el año 2001, bueno, es que incluso hubo la anécdota de que el notario no quería registrar la sociedad, porque decía, ¿qué es eso? ¿No? Y por tanto siempre he tenido, entre comillas, pues la suerte, o en este caso la desgracia, porque el problema se ha ido agrandando, de ser muy sensible a estas cuestiones. Y esta gráfica que os muestro, que es del IPCC, es del 2018 creo, a mí me gusta mucho y la utilizo recurrentemente, ¿no? Porque creo que nos da la magnitud del esfuerzo que debemos hacer. Esta gráfica nos posiciona, como veis en las ordenadas, pues hay los años, más o menos donde estamos ahora, donde vamos, y los niveles de emisiones de CO2 para los distintos objetivos que, como sabéis, desde París pues, han fijado como preferiblemente el 1,5 grados de incremento y en ningún caso sobrepasar los 2 y ya sabemos dónde estamos, ¿no? Como sabréis seguramente pues, alrededor del tema de la descarbonización y del cambio climático, se habla de lograr en 2050 las emisiones cero. Por tanto, estaríamos más o menos en este punto de intersección. Fijaros que a día de hoy estamos a un ritmo de 40 gigatoneladas al año. Tenemos 40 gigatoneladas, que es las que tenemos que resolver a 2050, ¿de acuerdo? Las que tenemos que reducir. Si miramos los datos de consumo anual o de emisiones anuales, estamos un poquito por debajo de las 4 gigatoneladas al año. Por tanto, si el gap es de 40 y vamos a un ritmo de 4 por año, pues de una manera así muy rápida y de orden de magnitud, pues nos está situando que el esfuerzo no solo habría que hacerlo con esta intensidad de reducción prácticamente a cero, sino que además tendríamos que hacerlo en unos periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Por tanto, esta es una primera reflexión que quiero compartir, que no solo, que sí que históricamente pues, la humanidad ha lidiado con muchas transiciones energéticas, pero es la primera vez que tiene que lidiar con una transición energética de la magnitud y la intensidad en tiempo la que estamos afrontando. Entonces, esta gráfica, ¿por qué me gusta? Pues me gusta porque es de las pocas, y hay pocas referencias bibliográficas, pero esta es de las primeras, y a partir de entonces, yo os digo, hace 2 o 3 años, pues han prolijado algunas más, que nos proyecta más allá del 2050, ¿no? Porque a veces nos planteamos los objetivos, como es el 2050, llegamos a cero y ya estamos, ¿no? Y a mí me gusta mostrar que a partir del 2050 hemos de estar en emisiones negativas, ¿eh? Por tanto, no solo hay que hacer un esfuerzo brutal a 2050, que probablemente hay que correrlo en el tiempo por esta intensidad de casi 4 gigatoneladas al año, sino que a partir del 2050 el esfuerzo no solo habremos llegado a un punto seguro, sino que será una meta volante, y el esfuerzo de descarbonización tendrá que continuar aplicando y por tanto la tecnología tendrá que ayudarnos a sustraer carbono de la atmósfera. Y también, evidentemente, pues, procesos biológicos, como puede ser pues, la reforestación y todas las partes involucradas en el ciclo del carbono, ¿no? Por tanto, yo creo que esto nos da magnitud del esfuerzo que estamos afrontando y a mí personalmente me da sentido a mi trabajo, a mi trabajo que al final desde hace muchos años, pues con distintas roles, pero entiendo que siempre he intentado que haya
esta solución de continuidad. Entonces, dicho esto, me podéis interrumpir cuando queráis, no lo hemos comentado, pero yo puedo ir tirando. De este esfuerzo a 2050 o antes, hay un dato, intentaré en la presentación no ser preciso en los decimales, pero sí dar órdenes de magnitud para que nos situemos, que aproximadamente 2/3 del total de emisiones, si no incluso más, tienen una relación directa con la energía. Por tanto, con una lógica de Pareto, pues obviamente tenemos que focalizar energía para lograr la consecución de este objetivo, y que por tanto también hemos de considerar otros aspectos, pero la energía es fundamental. Bien, avanzando de este tema, me gusta mucho explicar esto. Tuve la suerte de participar en el comité, en la comisión de expertos de transición energética del Congreso, que hizo el reporte al 2018, al que en aquel momento era el ministro Nadal. Y en esta comisión de expertos, tenemos 14 personas, se trabajó intensamente cuando aún el concepto de transición energética pues tampoco estaba muy en boga, se estudiaron escenarios de transición energética para España, ¿no? Y recuerdo bueno, incluso sorpresa, yo diría, que el goal que teníamos, el objetivo que teníamos era lograr que en la demanda final de energía, en la demanda final de usos finales de energía, la energía renovable tuviese un objetivo del 27% de contribución. ¿De acuerdo? En aquel momento, en 2017, 2018, que es cuando hacíamos los trabajos, España estaba al 17%. Por tanto, el reto era pasar del 17 al 27%. Y estudiamos, pues no sé, 16 o 18 escenarios, unos con los precios de CO2 de 33, que hoy estamos ya a 60 y subiendo, otros con escenarios de precios más bajos, con carbón y sin carbón, con nuclear y sin nuclear, con precios del carbón más bajos, con escenarios distintos que influenciaban pues, la sensibilidad, ¿no? Y entonces, con un trabajo, pienso, bastante riguroso, donde se contó con la parte analítica también de la academia y de las empresas principales del sector, también como Red Eléctrica o UMIE, pues bueno, prácticamente haciendo unas propuestas brutales de electrificación, es decir, de convertir energía en uso final no eléctrico en eléctrico y de renovables, prácticamente en ningún escenario llegábamos al objetivo de 27. Y bueno, a nivel analítico de curiosidad, pero no de curiosidad, sino también de reflexión, cuando mejorábamos mucho el aislamiento de edificios o cuando entrábamos renovables no eléctricas, es cuando encontrábamos los resultados más buenos. Esto se presentó, me recuerdo perfectamente, el 2 de abril del 18. Y yo estaba, entre comillas, satisfecho, ¿no? Pero claro, yo era de los que quería incluso ser más ambicioso. Pero bueno, ya me parecía que se había hecho un trabajo ambicioso, sinceramente, ¿no? Entonces, no pasó ni un año que el 27 se elevó a 32 por parte del Clean Energy Package y por tanto de la Comisión Europea. Y por tanto el trabajo que habíamos hecho ya había quedado desfasado. Pero es que ahora en el 2022, el 27, que fue el 32, se ha pasado a nivel de Europa al 40 y a nivel de España al 42. ¿De acuerdo? Estas cifras son brutales. Esto significa que si la situación actual, más o menos, cogido un dato así aproximado, puede estar alrededor del 19 en España, significa que hemos de hacer un esfuerzo en 10 años de más de 20 puntos de incremento. Esto no tiene ningún tipo de referencia histórica que hayamos tenido que afrontar un reto de esta magnitud en la historia reciente de una economía moderna y en una democracia liberal. Por tanto, la magnitud es brutal. Y me gusta explicar también que en muy poco tiempo, del 18 al 22, es decir, en 2-3 años más el de la pandemia entre medio, los objetivos bueno, se han disparado. Y yo creo y lo interpreto como una muestra totalmente pues, bueno, fehaciente de que el problema no está inventado, que probablemente ya estamos de acuerdo, pero no solo no es una elucubración, sino que intuyo que es mucho más grave incluso de lo que pensamos. Entonces, no soy alarmista, no soy catastrofista, pero
pienso que esta progresión en objetivos tan brutales en tan poco tiempo nos pone en un aviso como mínimo pues, muy serio, ¿no? Bien, entrando en el análisis de la situación, hemos dimensionado el esfuerzo que hay que hacer, que hemos visto que es brutal, ¿no? Cuando se habla de energía, y esta es una cosa que bueno, llevo muchos años utilizando prácticamente la misma transparencia, hay que pensar siempre en tres ejes, ¿no? Una es los objetivos ambientales, que es justamente lo que ahora hablábamos, que vienen fijados en este caso por política energética, pero no solo, también hablaríamos pues, de impacto de las renovables pues, en los territorios, en el medio rural, como también estamos viendo que empieza a ser un tema importante. Pero también hemos de tener en cuenta los aspectos de calidad y seguridad de suministro y los temas de precio y de justicia. Estas tres variables normalmente tienen el reto de que son un poquito contradictorias. Es decir, si nosotros queremos una seguridad de suministro del 100%, teóricamente, o aproximándose al 100%, no podríamos pagar el coste. Y por tanto, son tres ejes de un triángulo que están en permanente dialéctica y en permanente tensión. Y por tanto, cuando se hacen los análisis, no hay solo que pensar en uno de ellos, sino que hay que verlos como mínimo globalmente a estos tres niveles, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo este análisis, pues un poquito de la situación en la que estamos, me gusta explicar que las condiciones en los últimos 20 años, entrando un poquito ahora en el mercado eléctrico, han cambiado radicalmente. Entonces tenemos una situación en la que aún pues tenemos un mercado que funciona con las reglas que se fijaron hace 20 años, pero que ha cambiado drásticamente. No quiero entretenerme mucho, pero sí aportaros alguna reflexión. Por ejemplo, a nivel de tecnologías, pues tenemos un cambio brutal de pues, las tecnologías termoeléctricas, del gas, nuclear, carbón, a energías renovables. El objetivo de PNIE, que antes hablábamos y luego entraremos un poquito en detalle, pues plantea que el 75% del mix eléctrico en 2030 sea de energías renovables. ¿Y esto qué implica? Esto implica una cuestión que para mí subyace en el debate o en la tensión de precios que estamos viviendo, que es que pasamos de unas fuentes de energía más o menos modulares o flexibles, como pueden ser el gas o el carbón, a unas tecnologías mucho más rígidas, por tanto semirrígidas, donde la casación entre la oferta y la demanda no solo tiene la dificultad de no poder jugar con la curva de las renovables, porque cuando hace viento, pues bien, sopla, y cuando no, sino que la parte positiva es que hace emerger un nuevo producto en el mercado que es la flexibilidad, ¿no? Y que por tanto la flexibilidad emerge como la variable de ajuste en un mercado donde la oferta y la demanda tienen características de curva semirrígida. Y para mí este es el elemento más sustancial a la hora de interpretar cómo tiene que evolucionar el mercado eléctrico, porque pasamos de un modelo en el que podíamos modularmente jugar con las tecnologías fósiles porque su energía primaria estaba en un reservorio y por tanto la podíamos modularmente pues, introducir progresivamente, y a nivel físico pues se hacía la casación en el mercado y por tanto permitía entrar por orden de mérito pues las centrales en función de la cantidad que podían aportar, pasamos a un mercado en el que tendremos que gestionar dos curvas semirrígidas. Y por tanto este es un elemento fundamental. Relacionado con esto, también hay que considerar que estas tecnologías de hace 20 años termoeléctricas tenían básicamente un modelo de OPEX, y por tanto su mayor parte de coste pues, era el operativo, entre el que incluíamos el acceso al combustible, mientras que las renovables pues, prácticamente tienen su componente principal de coste es de inversión, es de CAPEX, ¿no? Y por tanto una lógica marginalista que casa precios en función de costes de operación, pues si las tecnologías que compiten son más o menos homogéneas en este aspecto, pues bueno, será capaz de establecer costes marginales óptimos, pero evidentemente cuando mezclamos, y no solo mezclamos, sino cuando las tecnologías que pasarán a ser al 75% tienen un componente básicamente de CAPEX, pues evidentemente el sistema se tensiona y genera seguramente pues, distorsiones, ¿no? Y por tanto, desde un punto de vista eminentemente descriptivo, pienso que estos aspectos son muy interesantes. Después, desde el punto de vista ambiental, pues también no teníamos objetivos de CO2, o había Kioto, si recordaráis, y que eran unos objetivos no vinculantes, etcétera, etcétera. Ahora tenemos unos vinculantes y además muy estrictos.
A nivel legal y regulatorio que planteabais en la introducción, pues estábamos en un proceso de inicio de liberalización, ahora estamos con la ley de cambio climático, estamos con el Clean Energy Package y el Fit for 55 pues totalmente pues, operativos y no es poco. A nivel social, el consumidor energético no solo era pasivo, sino que era bueno, prácticamente pues, un abonado, si recordáis. En cambio, ahora pasamos en un contexto pues, de economía colaborativa, en un contexto pues, evidentemente de mayor participación de la ciudadanía en tantos ámbitos, ¿no? Y desde un punto de vista económico, creo que es interesante entender que estábamos probablemente en unas perspectivas de crecimiento económico, por tanto, todas las proyecciones de incremento de demanda que por detrás justificaban el incremento, por ejemplo, el desarrollo de los ciclos, pues eran muy positivas a los principios de los 2000. Estábamos con unos precios de los fósiles muy bajos, teníamos energía abundante, teníamos potencia abundante y precios muy bajos, y el coste del CO2 no existía como tal, era tendencialmente a cero, ¿no? Claro, ahora ha cambiado realmente, bueno, de manera copernicana. Estamos con unas perspectivas económicas complejas. Antes hemos hablado pues, de los impactos, por ejemplo, en la inflación, que es realmente preocupante. Estamos en un contexto de precios fósiles altos e incrementándose. El petróleo ya está al orden de magnitud de $80. Esto es importantísimo. Y un tema de coste de CO2 creciente. La Agencia Internacional de la Energía habla de 200 euros de la tonelada en sus últimas prospecciones. Sabéis que Europa ha puesto el eje fundamental de su estrategia de descarbonización en dar una señal intensa de precio de CO2 y, por tanto, la señal está para quedarse y para incrementarse. Y, por tanto, estos cambios del contexto macroeconómico, pues evidentemente nos llevan a una situación que para mí, y esto podría ser una parte del debate, no es tanto coyuntural, sino bastante estructural, es decir, no estamos hablando de situaciones de meses, sino de años, sino de década, donde estarán regidos con unos precios altos de energía y materias primas, inflación, pérdida de competitividad, por tanto, a una situación de pérdida de capacidad adquisitiva por parte de la sociedad, un riesgo de crisis social por el impacto de la transición. Tenemos el precedente en Francia de los chalecos amarillos y por tanto, la urgencia, ¿no? La urgencia de hacer una transición que no solo sea intensiva en descarbonización, sino que también sea intensiva en equidad. Pienso porque sin esta variable probablemente no hay transición. Bien, entrando un poquito en desglosar los aspectos que decíamos. Perdona, no sé, ¿me va atrás? Bien, entrando un poquito, desglosando los aspectos que decíamos, bueno, en el aspecto, en el eje, en el ángulo ambiental ya hemos visto los objetivos del PNIEC y la Ley de Cambio Climático, el impacto de las renovables. En el tema de seguridad de suministro tampoco me quiero entretener mucho. Podríamos entender que la restricción es no perder niveles de seguridad de suministro y por esto me quedo satisfecho y solo hacer la puntualización de noticias de estos días, de hace justamente un par de días, ¿no? Habréis oído todos y seguro entre el foro pues podréis aportar muchísima información y mucha más precisión de la que pueda aportar yo, pero que habréis oído el riesgo, ¿no? La situación casi que no había pasado nunca, no pensábamos que no podía pasar en Europa, de encarar un invierno que si se cumpliesen las expectativas pues, más negativas de mucho frío, coca hidráulica, etcétera, pues podría poner en riesgo incluso el suministro de gas en Europa, una cosa impensable hace muy poco tiempo, ¿no? Y se ha unido a la escasez de agua en Noruega por las escasas lluvias por el cambio climático. O sea que efectivamente la hidráulica pues también hay déficit. O sea que se ha juntado todo. Es como, sí. Es la tormenta perfecta. Sí. Es la tormenta perfecta. Sí. Sí, efectivamente. Esto sí que puede tener un carácter más coyuntural y ver la primavera si renace algún tema, pero estamos afrontando una situación impensable. Y por tanto esto nos da, desde un punto de vista geoestratégico, pues nos pone a Europa en una situación muy débil en la escala, en el mapa, porque tenemos el problema del Nord Stream 2, tenemos todo el tema del Magreb con Algeria y Marruecos, temas conocidos ya por todas y todos, pero creo que sí que nos ponen en una situación
en la que además el suministro, por ejemplo, de gas, y luego seguro, como os comentaba, seguro que podéis entrar con mucha más precisión, ¿no? Sí, parte del gas nos tiene que venir también pues, a través de gas licuado, pues evidentemente competimos con países como Asia, en China, que ha planteado, pues, oye, comprar lo que sea al precio que sea, ¿no? Y por tanto el costo de oportunidad es altísimo, lo que nos anticipa unos escenarios de precios seguramente muy altos, ¿no? Y después también como reflexiones a nivel de datos, porque luego pienso que lo interesante es la interpretación y el debate que podamos tener. La escalada del precio del petróleo, como antes comentábamos, está superando la barrera de los 70, llegando a los 80. Y un aspecto también muy importante a nivel macroeconómico, que es el saldo de la balanza energética. España es un país, respecto a sus vecinos, con un nivel de dependencia energética de terceros países mucho más elevada, lo que nos genera otro elemento de pérdida de competitividad. Más o menos en términos de balanza energética, todo lo que ingresa o ingresaba antes de la COVID España por turismo, lo pagábamos por déficit energético, como órdenes de magnitud. O sea, para que os hagáis idea de la magnitud de las cifras. Y por tanto, si ahora no tenemos el ingreso pues, del turismo, veis aquí perfectamente cuando en plena COVID, como la balanza energética por importación de combustibles fósiles, pues prácticamente llegó a niveles mínimos históricos sin duda, y cómo se está recuperando. Y por tanto tenemos una alta dependencia, y la transición energética en España, pero también en Europa, por tanto, hacia fuentes renovables no solo tiene un driver medioambiental, que yo sí que lo sitúo como prioritario, sino que también tiene un driver económico, porque esta balanza comercial negativa que nos implica la compra a terceros países de combustibles fósiles no solo nos pone en una situación débil geoestratégicamente, sino que también desde un punto de vista económico es una de las amenazas macroeconómicas que el país afronta, ¿no? Bien, y finalmente el tema del precio de la energía, ¿no? que es el tercer elemento. Claro, aquí en el tema del precio de la energía también hay que romper algunos mitos. Y aquí estas gráficas son, la de la izquierda compara España con países de tamaño similar, la otra con los otros países de Europa, para distintos niveles de consumos. Este sería el residencial, y de aquí iríamos incrementando la industria sin llegar a los electrointensivos. Fijaros que sí que en el residencial somos más caros, en el residencial, y eso que aquí no hay el IVA, pero en el resto de segmentos no somos de las economías que tengan precios de energía minorista más caros. Y si prefiero compararnos con los países grandes. Y si miramos, por ejemplo, los electrointensivos, sin las compensaciones estamos mucho más baratos que países como Alemania, que siempre se dice que es tan barato. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay otros países que son mucho más sólidos financieramente y tienen menos deuda, que pueden aportar compensaciones de manera coherente y compatible con las ayudas de Estado, o como mínimo así lo dice Europa. Otra cosa es que si se entrase más en detalle, que les llevan a, por ejemplo, en el caso alemán, pues de los 145 llegan a 36 euros megavatio hora, mientras en España prácticamente pues de 68 pasamos a 60. Por tanto, la competitividad asociada a la energía de la industria electrointensiva no responde de factores intrínsecos de formación de precios de energía, sino que en este caso depende, en términos relativos con los países vecinos, de la capacidad como país, el factor país, a la hora de poder aportar compensaciones a la industria. Y creo que estos son aspectos también muy importantes, porque cuando hay el debate de los precios y todo lo que ahora se está haciendo, a veces se mezclan muchas cosas, ¿no? Entonces, la energía ha de ser competitiva, pero ha de revelar los costes que induce. Y por tanto, una estrategia de anestesiar la señal de precio la podemos pensar que puede ser correcta a corto, porque hay alarma, etcétera, etcétera, pero hemos de entender también que nos va a generar un problema a medio o largo plazo de pérdida de competitividad brutal. Y por tanto, quería aportar estos datos. Entrando un poquito más en el tema del precio, que creo que es lo más relevante de hoy, quería hacer la reflexión de que cuando nosotros pensamos desde el punto de vista del consumidor, cómo nos afecta nuestro coste energético, ¿no? Muchas veces pensamos en el término de la factura, que es lo que pagamos, ¿no? Lo que pagamos de consumo, de potencia, por el contrato que tenemos, seamos industria o seamos familia. Y por tanto es un concepto que, aunque lo optimicemos y lo maximicemos, siempre es un sumando, siempre pagaremos, más o menos, pero siempre pagaremos.
Y por tanto, no quiere decir que no tengamos que ahorrar, no quiere decir que tengamos que encontrar buenos contratos, no quiere decir que tengamos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para pagar menos en la factura, pero sí que hemos de entender que la ecuación que hemos de optimizar y que hemos de minimizar en este caso es el coste total de la energía. Y por tanto el coste total de la energía es esto que pagamos menos, y este es el elemento nuevo, innovador, aquello que ingresemos. Aquellos servicios que desde la demanda de los consumidores ofertamos al sistema y que cobramos por ellos, porque lo estamos haciendo, si es que es el caso, de manera más competitiva que la manera tradicional de satisfacer estos mismos servicios. Y finalmente hay el capítulo compensaciones, que es este que antes hemos visto en la gráfica de los electrointensivos, que marca la diferencia. Por tanto, el coste final de energía para el consumidor es la combinación de lo que pagamos, menos lo que ingresamos, menos lo que nos compensa. Y por tanto, el análisis a la hora desde nuestra industria, por ejemplo, ¿no? O desde nuestra economía familiar, a la hora de afrontar el tema del coste de la energía, es muy importante que entendamos que la ecuación tiene estos términos. Entrando un poquito más en detalle, entrando ahora en el primer término, que es el que pagamos. ¿Qué pagamos? Todo el mundo sabe que paga ya más o menos pues, energía, potencia, otras cosas, todo está bien. Pero ¿qué compramos? Pienso que esta pregunta es muy pertinente. Y es una pregunta que en otros ámbitos de consumo nos la hacemos, ¿no? Pero en cambio en energía, pues bueno, al final el servicio es de calidad, no se suele interrumpir y por tanto no lo pensamos. Y lo que realmente compramos, el valor que adquirimos con el precio de la energía, no solo son megavatios hora, también son operación del sistema, también son servicios de ajuste, también pagamos por tener una conexión, por tener una potencia, por tanto, en un momento determinado tener una cierta capacidad de suministro. También pagamos por el servicio de todo el sistema que nos presta la energía, etcétera, etcétera, por los datos. Pagamos los cargos, que son aquella partida de 10.000 millones al año, 10.000 millones al año, que responden a costes no relacionados con el suministro, que responden de políticas energéticas, del déficit de tarifa, etcétera, ¿no? Y por tanto, una de las cosas que está pasando es que hasta este momento todo esto que compramos prácticamente se asimilaba a los megavatios hora. Y pagando energía, más o menos pagábamos todo. Pero claro, con esta transición, con este subyacente de cambio tecnológico que antes comentábamos, de cada vez más renovable y por tanto más necesidad de flexibilidad, estos otros productos que hasta ahora eran el 0, pasan a tener entidad propia. Y por tanto, una reflexión, y la dejo abierta, es si a la hora de definir el mecanismo de formación de precios de cada uno de los productos que compramos, si todos tienen que asimilarse a la compra del megavatio hora en el mercado marginalista, o si hay otros productos que compramos dentro de la factura, para entendernos, para simplificar, que tienen entidad propia y que merecerían una formación de precios específica. Y esto sería totalmente compatible porque no tocaríamos ni el precio ni tocaríamos la formación de precio marginalista. Bien, nuevos ingresos. Josep, una pregunta. Cuando te refieres a otros productos, ¿a qué te estás refiriendo en concreto? ¿A esa proporción de los costes que aludías antes? Aquí, en el que pagamos, en el otros. ¿Esta es la pregunta? Sí. Sí, efectivamente. Aquí me refería exactamente a todos los, o sea, a la retribución de las renovables, a las extra que vienen de la época que había las primas, a las extrapeninsulares, a todos los costes al propio déficit de tarifa. Pagamos cada año la anualidad de casi 2.600 millones de euros en concepto de déficit de tarifa, que el déficit de tarifa era el desajuste entre ingresos y costes de la parte regulada de la factura que se fueron acumulando desde 2001 hasta 2012, ¿no? Y que llegaron a la cifra de 30.000 y pico millones, ¿no? Entonces son mochilas que ahora están justamente en procesos legislativos en el Congreso, pues habréis oído del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, etcétera, que irían a reducir este capítulo, pero hoy en día los estamos pagando dentro de la factura. Al final la factura es un paraimpuesto y por tanto como te desincentivan no pagarla, perdón, porque te cortan el suministro y por tanto el impacto, ¿no? El castigo es muy, muy bestia, por tanto tienes el cobro seguro y por tanto durante muchos años se ha utilizado la tarifa para pagar muchas cuestiones
que no están directamente relacionadas con el suministro, ¿no? Y esta es una realidad que mientras ha funcionado y ha salvado pues, muchas cuestiones, por ejemplo, todo el déficit de tarifa, todo el desajuste de ingresos que se asume en la factura y no se asume en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, no computan el déficit país. Y por tanto, cuando había todos los criterios de convergencia y cuando había todo el tema de pasada la crisis del 2008-2009, pues de déficit, pues el hecho de que lo que no cuadraba estuviese en la factura y no en los presupuestos generales, pues aportaba pues unas décimas de diferencial que no contabilizaban a la hora de medir el déficit del país. Y titulizar el déficit de tarifa es te lo llevas a deuda, lógicamente, y esto chirría, pero titulizar el déficit de tarifa es algo que puede ser una solución, o estamos hablando de recortar los incentivos. Para mí no, es decir, generar nuevo déficit sería un error brutal desde mi punto de vista. Otra cosa es el que ya tenemos contraído, ¿qué hacemos? Se puede refinanciar a más años y por tanto bajar la cuota anual. Se puede llevar a que no solo lo asuma la energía eléctrica, sino que lo asuman todos los usos finales de energía, que esto es la propuesta en esencia del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Energético, que está justamente pues, en trámite parlamentario. Se puede llevar parte a presupuestos generales del Estado, como las extrapeninsulares. No tienen ningún sentido que se estén pagando desde la factura eléctrica. Si hay necesidad de políticas de equilibrio territorial, pues no seré yo quien diga que no, al contrario, pero la que sí podríamos poner sobre la mesa es la conveniencia de que estas políticas se paguen a través de la factura. Porque al final esto, lo que decíamos, ¿no? Nos afecta pues, en este caso, por ejemplo, en la renta disponible de las familias o la competitividad de las empresas. Y en ningún caso generar nuevo déficit. Bueno, pasa que cuando realmente tienes un régimen primado, pues te lleva necesariamente, ¿no?, a contraer ese déficit. Otra cosa es que modifique. Sí. El problema de generar una figura tipo déficit es que estás escondiendo la señal de precio y por tanto estás distorsionando el funcionamiento del mercado. Porque te piensas que esto no lo pagas, porque ya lo pagarás. Entonces las decisiones de los agentes pues, son incorrectas. Claro, si los precios afloran, entonces pues, la reacción de los operadores es mucho más rápida. Entonces el gran problema de utilizar el déficit como variable de ajuste es que genera unos fallos de mercado muy, muy importantes. Y sobre nuevos ingresos, ya estoy acabando. ¿Qué podemos aportar como consumidores? Podemos aportar energía, no solo para arbitraje, en los distintos horizontes temporales, o sea, desde energía a plazo, energía en el day ahead, energía en el intradiario, incluso en el intradiario continuo. Los consumidores podríamos aportar con nuestras instalaciones de energía renovable, por ejemplo, en el tejado o comunitarias, pues podríamos aportar megavatios hora para operar en los mercados. Podemos aportar servicios de flexibilidad, por tanto, no tanto reducir consumos, sino decidir en qué momento se producen estos consumos y, por tanto, poder participar, ¿por qué no?, por ejemplo, en las ofertas de casación, que no solo sea la generación la que aporta megavatios hora para hacer la casación, sino que también haya operadores, algunos desde la propia demanda, que cuando se intenta pues, lograr el equilibrio del sistema, que al final el sistema lo que le interesa es que esté en equilibrio, no si está a 50 o a 48. ¿no? Por tanto, le es igual ir igualando hacia arriba o a través de mecanismos de flexibilidad pues encontrar otro óptimo. ¿no? Esto es un tema que Alicia trabaja muy bien y seguramente se lo habréis oído explicar. Como consumidores podemos aportar capacidad, podemos aportar potencia, podemos aportar servicios de ajuste, regulación secundaria, regulación primaria. O sea, podríamos aportar con las baterías domésticas respuesta en segundos a variaciones de frecuencia del sistema. Y esto pasa en mercados como el alemán, que estamos integrados a nivel de sistema de unión energética única, y en cambio en España estos mercados están cerrados, e incluso podría haber otros mercados. ¿no? ¿Y cómo los podemos aportar esos mercados? Pues los podemos aportar de manera directa como consumidores, sobre todo los grandes consumidores, y cuando somos pequeños o residencial, agregados físicamente, por tanto con otros consumidores a nivel local, y de aquí se podría
tener una concepción amplia de lo que son las comunidades locales de energía, que es una figura totalmente reconocida dentro del marco normativo europeo, que estamos en proceso de transposición en España. O también esta agregación con otros consumidores podría ser totalmente virtual, o sea, sin necesidad de que físicamente estuviésemos en el mismo emplazamiento, a través de plantas virtuales, etc. Los mercados que operan hoy en día en el sistema eléctrico español están mayoritariamente no abiertos a la participación de la demanda, e incluso los que están en proceso de apertura lo están de una manera relativamente restringida, sobre todo para los consumidores pequeños. Y me gustaría acabar con esta gráfica en mi casa, y es una instalación de autoconsumo con baterías, y esto es el día de ayer o antes de ayer, en el que no hizo sol, porque es la curva amarilla, ya veis que fue un día totalmente nublado, y en cambio la compra de energía de red fue prácticamente cero. ¿Por qué? Porque con un sistema de gestión, en este caso de baterías, satisfaces todas las necesidades de agua caliente y de operación de la casa, pues sin tener exposición a la volatilidad del mercado, a los 200 euros de megavatio hora, ¿no? ¿Y por qué lo pongo de ejemplo? Lo pongo de ejemplo porque esto llevado a la suma de N consumidores tiene un efecto muy clarísimo en el mercado. Es decir, al final, desde el punto de vista del consumidor, que te expongan, o sea, el problema del PVPC y el problema que ha habido con el mercado marginalista de ahora tiene mucho de haber expuesto a esta volatilidad de mercado consumidores que no tenían su riesgo protegido, no tenían protección delante de la volatilidad. Pero hay mecanismos de protección de volatilidad y hay mecanismos tanto desde un punto de vista de mercado, por tanto que tu comercializadora te aporte coberturas financieras, etcétera, etcétera, pero también la tecnología y la innovación, que lo habéis hablado al principio, te pueden dar protección delante de la volatilidad. Y por tanto lo que se trata es de qué modelos de negocio te permiten, pues desde el punto de vista del consumidor, rentabilizar tu inversión en baterías, por ejemplo, y autoconsumo, para no tener exposición a los precios de mercado que estamos viviendo estos días, ¿no? Y estas soluciones tecnológicas, de la mano de la digitalización y de las renovables y del almacenamiento, que están en un estado de la tecnología totalmente disponible, no están preparados los mercados en España para que puedan desarrollar todo su potencial. Y por tanto, desde mi punto de vista, la manera de proteger a la demanda y de lograr su optimización de su coste energético es aquello que decíamos, no solo lo que pago, sino lo que pago menos lo que ingreso, ¿no? Y que por tanto, más que anular la señal de precio intentándola bajar, quizá es justamente la estrategia contraria, mostrarla con toda su crudeza, pero de manera simultánea, sino precedida, a poder participar, poder aportar los mecanismos para que la demanda y los consumidores se puedan proteger de estos altos precios y de esta alta volatilidad. Bien, y a nivel de conclusión... En el periodo de transición hasta que efectivamente la gente utilice baterías en sus hogares, claro, es un momento crítico, ¿no? Por eso yo creo que ha sido este ajuste. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, veo que el precio de la electricidad, hasta que no es suficientemente elevado, no compensa el hecho de instalar tus placas fotovoltaicas, tus baterías, ¿no? Y sin embargo vemos cómo el precio del petróleo sube y sube y seguimos llenando nuestros depósitos y no nos quejamos, y en el precio de la electricidad yo pago apenas 25 euros cada 2 meses gracias a la reducción del IVA. No veo que sea tan excesivamente caro como para tener que meterme en esto de las baterías, el autoconsumo. Lo veo como un poquito un debate curioso, ¿no? Porque no nos quejamos del petróleo, cuando ahí sí que es enorme el precio y se notan los depósitos, y en la electricidad los notamos unos, otros no, depende de la tarifa que tengamos, si es PVPC o es precio fijo, como es mi caso. Entonces es curioso, ¿no?, el debate, ¿no? Porque efectivamente hay que empezar a hacer cosas, pero todavía la señal de precio no provocaba hacer nada, hasta ahora. Ahora sí. Sí, sí, efectivamente. Este es un debate que tiene esta componente o esta derivada social, sin duda, ¿eh? La percepción del pago, incluso respecto a otros bienes de consumo habituales, como puede ser la cuota de las telecomunicaciones o puede ser otros ámbitos de consumo. Sí, es un debate que también forma parte de... Sí, Sí, efectivamente.
Bueno, a nivel de conclusión muy rápido, porque creo que me he comido el tiempo. Resumiendo, creo que es fundamental entender que el contexto de emergencia climática no es una invención y que la aceleración en los objetivos vinculantes es una muestra fehaciente de que estamos afrontando un reto sin precedente, que la energía es el responsable de los 2/3 de las emisiones y por tanto es donde hemos de actuar. Esto es una obviedad, pero no está de más recordarlo, que la electricidad es solo 1/3 de esta demanda final de energía, por tanto, aunque incluso hoy todo ha sido un poquito más electrocéntrico, hemos de entender que no es un tema solo de electricidad, que también es un tema de movilidad, de calor en la industria, de climatización, etcétera, etcétera, y que por tanto el debate ha de ser global de todos los vectores energéticos, que la Unión Europea ha intensificado los objetivos y que Europa nos dice una receta clarísima. Nos dice señal intensa de precio de CO2, por tanto está aquí para quedarse y para incrementarse, con el objetivo de promover cambios de hábito y tecnologías, simultáneamente medidas de protección a los consumidores vulnerables también súper intensas, y esto incluso la Directiva de Mercado Interno, la excepción de intervención en precios justamente las circunscribe a que sea temporal y que sea a los consumidores vulnerables, y finalmente activa los fondos europeos para financiar los cambios de tecnología, ya sea en movilidad, en industria o en consumo residencial. Por tanto, Europa tiene una propuesta que no podemos, o sea, que nos la ha puesto por escrito y que nos está diciendo: no me mates la señal, aprovecha la señal para hacer los cambios. Yo te activo fondos europeos para que estos cambios los puedas hacer, te los financio parcialmente, y aquellos que realmente están fuera por un tema de umbral de vulnerabilidad, pues te permito, Estado miembro, a que tú tomes las medidas de protección que consideres. Esta es la receta ortodoxa. Y es una receta que cualquier decisión que cada Estado miembro, que obviamente tendrá su casuística especial, quiera hacer su propio camino, pues claro, su propio camino, si se sale de esta ortodoxia, no será bien visto desde el punto de vista europeo. Y estamos en un mercado de energético integrado. Y por tanto, pienso que es importante que entendamos cuál es de una manera muy simple, obviamente es mucho más complejo, pero a nivel de mensajes claros, y así de alto nivel, pues lo que encontramos. En este contexto, España está en una posición mucho peor que la de sus seguramente vecinos. ¿Por qué? Porque se combina, ya hemos visto antes, esta gran dependencia de combustibles fósiles con una situación de una deuda pública y privada muy alta, que nos lleva, bueno, pues a menos capacidad de intervención. Por tanto, lo que estábamos comentando ahora, estos impactos en el precio que se podrían, o que en parte sí que tienen un componente coyuntural, quizá por el tema del precio del gas, aunque yo tengo mis dudas, realmente subyacen y para mí son de largo plazo. Y la estrategia de cómo responder a esta crisis de precios, que yo hago la metáfora de que esto es la fiebre, ¿no? Que cuando se te pone, no sé, el enfermo a 40 grados de fiebre, pues evidentemente lo primero que haces es intentar bajar la fiebre, pero que sería erróneo no hacer el siguiente paso, que es entender el por qué tiene fiebre, ¿no? Y que las medidas al final tienen que ir orientadas a lo que causa la fiebre y no la fiebre en sí. Porque si bajamos la fiebre y ya nos conformamos, pues tenemos el riesgo que se nos muera el paciente, ¿no? Y por tanto, aquí las recetas, ¿no? O las líneas generales, las líneas maestras, pues son las que irían en lo que decíamos, de no anestesiar la señal, de identificar con precisión los sectores vulnerables, tanto residenciales como industria, actuar hacia estos sectores dentro del margen que es amplio que permite, pues, la normativa europea, abrir la competencia en los mercados, y por tanto hacer que la demanda sea, los consumidores seamos un agente más que presta servicios en todos los mercados de energía y que recibimos ingresos por estos servicios y que tenemos la posibilidad de participar de manera directa o agregada, y que esto nos aportará, pues, estrategias de protección de precios altos y al final, pues, de precios más competitivos, ¿no? Y bueno, estas eran las 4 ideas que quería compartir con todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pep. Me ha encantado, la verdad. Sí, me imagino que todos.